Bienvenidos a un nuevo episodio de Norte Magnético, el único podcast donde intentamos arreglar el mundo y se nos va de las manos. Hoy vamos a tratar un tema que yo creo que a la mayor parte de nuestro público nos puede parecer fascinante, que es el espacio y en concreto la carrera espacial que se está dando con Artemis 2, que de hecho acaba de llegar a la Tierra y va a tener unos efectos importantes en la humanidad que yo creo que no somos conscientes, pero vamos a hablar un poquito de ello. Somos geógrafos y la realidad es que a lo largo de la historia la geografía y el universo han estado en contacto, han sido objeto de estudio. El padre de la geografía es Eratóstenes y también analizaban cómo funcionaba la cosmología del universo. Es cierto que se ha ido reduciendo nuestro ámbito de estudio hasta la superficie terrestre principalmente, pero el espacio, la atmósfera, nos termina afectando porque está en contacto, nos condiciona la existencia. Bien, pero nos preguntamos, ¿este proyecto espacial a dónde iba? ¿Cuál era su objetivo, su finalidad? ¿Qué beneficios podemos obtener? Vale, yo creo que deberíamos empezar por cuál era su objetivo, era llegar a la Luna, pero claro, la Luna, aunque nos parezca un satélite que creo que conocemos todos porque lo vemos desde la ventana de nuestras casas, deberíamos conocer aunque sea cuál es el origen de la Luna, cuál es el origen geológico. ¿Qué nos podrías contar, Sergio? Bueno, la Luna no deja de ser un satélite natural, para diferenciar el resto de elementos que giran alrededor de nuestro planeta, mayormente estaciones espaciales y tal, ¿no? Entonces, ¿qué es la Luna? Pues un satélite natural, igual que tiene Marte, igual que tiene Júpiter, igual que tiene Saturno, y Urano y Neptuno. Incluso Plutón, creo que tiene una que se llama Caronte. Entonces es un objeto relativamente común en el universo, el satélite. ¿Qué es un satélite? Todos son cuerpos astrales que giran alrededor de los planetas, que a su vez giran alrededor de las estrellas. Entonces, el nuestro, el único que tenemos, pues lo hemos llamado Luna, ¿no? ¿Cuál es el origen de la Luna? Como bien preguntabas, pues todo esto siempre se remonta a diferencia de procesos terrestres, los procesos del universo son ya de cientos de miles de millones de años, ¿no? Y entonces tenemos que rescatar el principio de la creación del sistema solar, en el que básicamente todo era un choque de planetesimales, que se llamaba, de cuerpos astrales chocando unos con otros, y todos básicamente eran bolas de lava, ¿no? ¿Qué pasaba con estos choques? Que unos eran más grandes que otros, se pensaba hacer una jerarquía, porque al final los cuerpos más grandes tienen más gravedad. La gravedad ahora vamos a hablar también un poquito de ella, porque es totalmente condicionante de lo que ha sido la misión. Y en esa diferencia de tamaños han quedado unos cuerpos más grandes rodeados por unos cuerpos más pequeños. Esos cuerpos grandes acabaron siendo los planetas, y los cuerpos pequeños que se veían arrastrados a una órbita alrededor de ellos acabaron siendo los satélites naturales, o si queremos simplificar como lunas, ¿no? Entonces, ¿cuál es la teoría principal? Que un montón de cuerpos de bajo tamaño, asteroides, ¿no?, empezaron a colisionar con la Tierra, y sin esas colisiones, claro, salieron un poquitín a las afueras, ¿no?, más allá de la exosfera terrestre, y se quedaron orbitando esos fragmentos. ¿Qué pasa al final con esos fragmentos? Que tienden a agruparse, ¿no? Y cuando se agrupan, ¿qué se forma? Pues una pequeña masa con gravedad propia, y cualquier masa propia en el universo tiende a esferizarse, ¿vale? ¿No os habéis preguntado nunca por qué todos los astros en el universo acaban siendo esféricos? Esféricos o geoides. No sé si os acordaréis que en la carrera nos dijeron que es más geoides, como una... No, claro, no es una esfera perfecta. No es una esfera perfecta, porque además si vemos la Tierra tiene claro, cordilleras y tiene... Claro. Y está achatado por los polos. Pero Sí. ¿cuál ha sido la tendencia? La tendencia es que al final, en sus inicios, la Tierra no era esférica, ni siquiera geoidal, era simplemente pues un terruño, una piedra gigantesca que se acabó redondeando por la fuerza de la gravedad.
¿vale? Sí. La fuerza de la gravedad lo que al final lo que trata es de igualar todo en correspondencia a un punto central de gravedad. En nuestro caso, el centro de la Tierra El núcleo, ¿no? sería el núcleo, sería el punto de gravedad, ¿vale? ¿Y cuál es nuestro peso? ¿Cuál es nuestro peso? La fuerza que hace nosotros mismos hacia el núcleo de la Tierra, ¿vale? Por eso no nos caemos en el espacio, ¿no? Porque al final estamos así, somos la bola, todos estamos agregados a la bola y todos estamos, en cuanto al centro de la Tierra, pegados. Claro. Simplemente es así. Entonces, en cuanto a la Luna, fue simplemente un conjunto de fragmentos que, por fuerza de la gravedad de esos propios fragmentos y condicionados por la gravedad de la Tierra, que estaba relativamente cerca, pues al final se agruparon y empezaron a orbitar alrededor de la Tierra. Ojo, son teorías. Lógicamente no había ningún científico observando el panorama. Ni Entonces, datos que lo ¿verdad? demuestren, claro. Exacto, son todo teorías, igual que lo es la propia existencia, el Big Bang, la creación de los planetas, del sistema solar, que hay más allá. Todo esto siempre son teorías, a diferencia de la Tierra, que sí que podemos encontrar yacimientos, podemos encontrar minerales, podemos encontrar muchísimas pruebas de que de nuestras teorías son verdad, ¿no? En el caso de la Luna, no. En el caso de la Luna son teorías de lo que creemos que ha podido pasar. Claro. Entonces, la Luna se cree que ha existido por eso, por una agregación de fragmentos en la época de la creación de los planetas en el sistema solar. Es algo que nosotros ya hemos naturalizado en el cielo. Pero ¿creéis que ha condicionado la vida en sí de nuestro planeta? Sí, claro, las mareas, ¿no? Las mareas están condicionadas por las lunas. Exacto, las mareas es el principal de los elementos, ¿vale? Las mareas no son más que como la Luna, según va estando en posición de la Tierra, va tirando de los fluidos, ¿vale? Pues igual que los sólidos tienen una estructura propia y no se ven apenas deformados ni condicionados por ello, los fluidos, básicamente la atmósfera y lo que es los océanos, no tienen forma propia. Entonces es muchísimo más fácil de formar. Y la Luna y el Sol, ojo, también el Sol, lo que pasa es que está más lejos, por lo tanto influye un poco menos. Pero ambos astros condicionan totalmente hacia dónde va el agua. Claro, Si tiene fuerza tenemos la de Luna gravedad. aquí, pues las costas tienden un poquito a moverse para allá. desplazarse. Y si se va girando y ahora lo tenemos aquí, pues un poquito para allá. De ahí Sí. lo de la marea baja y marea alta. La Todos marea- los días. La marea baja es que tenemos a la Luna tirando desde allí. La Luna Claro. al Sol, ¿vale? Y la marea alta, claro. Y la marea alta, lo contrario, no hay nada que esté haciendo fuerza, por lo tanto, está en la otra posición. ¿Y la Claro. marea alta siempre se da de noche cuando aparece la luna? ¿O se puede dar de A ver, día claro, si está la piensa luna? la cantidad de mareas que hay en el mundo. Claro. Algunos con una orientación y otras con otra. Entonces, simplemente tira hacia las costas donde está orientada y se ve la marea baja hacia el De hecho, es que la contrario. marea baja creo que se suele dar sobre todo al mediodía, o sea, de día. Depende de la ubicación Exacto, del Depende, satélite. depende totalmente de la ubicación. Para hacerme una idea, por ejemplo, en el mismo momento, yo que soy gallego, que por ejemplo en Coruña hay marea alta, quiere decir que en Nueva York va a haber marea baja. Claro, al final está tirando de ese fluido, ¿vale? Entonces, imagínate que desde América está no está ahí la Luna, ¿vale? Pero su cielo, digamos, ¿no? Ujú. Si está tirando desde ahí su gravedad, ¿qué es lo que provoca? Que el agua coruñesa esté siendo arrastrada hacia América. Hacia América. Por lo tanto, Retro marea baja. Exacto. queda esa marea baja. Y sin embargo, como estamos llevando la América, pues ahí tenemos más masa de agua y luego tenemos la marea alta. O sea ¿Vale? que Pues los- esa sucesión de costas, pues igual en la India, en cualquier sitio. En el Mediterráneo. Exacto, el Mediterráneo. De una punta a otra del Mediterráneo, cuando baja la marea en Valencia, está subiendo hacia el otro lado, entiendo, Hay del que decir que no Mediterráneo. en todos los lugares es igual de influyente la fuerza de la Luna. Por ejemplo, en mares más cerrados, como puede ser el Mediterráneo, no es tan destacado. Sin embargo, en mares abiertos, Es la mucho playa más. de las catedrales, ¿qué marea tiene? Se suele Que, cubrir. que además a mí me pilló, por cierto. En el norte de España también, en Asturias, se nota muchísimo también. Se nota muchísimo. Bueno, yo porque lo he visto, que se nota muchísimo. Exacto, o sea, hay Bueno, mucha la gente que vive diferencia. ahí, claro. Y fijaos, es un astro que tampoco es muy masivo. La Luna, en términos astrológicos, no es muy masivo. Pero aún así, fijaos la influencia que puede tener. Si no hubiera Luna, ¿qué pasaría en el mundo?
¿Se mantendría estable la dinámica de fluidos? O... Se mantendría estable las mareas, Sí. y eso, ¿creéis que condiciona la vida? Sí, sobre Exacto. todo la biodiversidad. Hay muchas especies, mucha Marina, biodiversidad. No es catastrófico, ¿vale? Si desapareciese la luna ahora, pero hay muchos ecosistemas que están precisamente sobreviven porque hay un periodo de marea baja y otro de marea alta, ¿vale? Claro. O sea, sobreviven un poquito en esa... Por ejemplo, muchos moluscos. Muchos moluscos, en la playa Catedral, sin ir más lejos, hay una biodiversidad tremenda en cuanto a animales costeros, percebes, he visto anémonas, hay quisquillas, todos esos animales que viven en la costa intermareal, o sea, se quedan relativamente atrapados, ¿vale? Cuando está la marea baja, pero cuando está la marea alta, eso recuperan su conexión con el resto del océano. ¿Y la luna solo afecta esa dinámica de fluidos, a la física de fluidos, o también afecta a elementos sólidos o de otras formas? Porque hay gente que piensa que te puede influir también en el estado anímico, incluso si naces en un determinado momento del año que pueda estar ubicado el sol de una forma o de la luna, te puede influir. Eso Son era lo que... teorías varias, Sí, pero eso era lo que yo iba a comentar, ¿cómo que nos también... puede aportar? Que ¿Cómo nos puede afectar? sí, a nivel cultural, a nivel de cultura popular, sí que es verdad que hay mucha leyenda, Sí. mucho mito. Mucho misticismo. sí. Claro, Sí, piensa la cuando luna. la gente no tenía los recursos, veía ahí en el cielo algo, ¿qué es ese algo, no? Ujú. Claro, Que pero no se va. y hay una tradición oral muy rica detrás de todo esto también. Correcto. Pensad que los principales astros que tenemos, el Sol y la Luna, nos han afectado, y por eso desde la prehistoria se les ha rezado como si fueran los dioses principales que nos condicionaban la vida, el día a día. ¿Y hay algún factor más que influya a la Luna en la Tierra? ¿O en principio es ese A más ver, determinante? así a corto plazo, si desapareciese la luna, sería lo que más se notaría. Pero a largo plazo, como sabéis, la Tierra tiene un eje de rotación inclinado, ¿verdad? Imaginaos también, porque al final que le estamos quitando un contrapeso a la rotación que tenemos. Entonces, si ese contrapeso desaparece, tendería a tambalearse ese eje de rotación. Ese eje de rotación, como podéis imaginar, condiciona todas las estaciones. Y condicionar las estaciones, ¿qué significa? Condicionar todos los climas condicionan la biodiversidad, la diversidad condiciona el modo de vida, o sea que eso es, a lo mejor más a largo plazo, pero eso también sería lo que ocurriría, ¿no? Pero básicamente es esos elementos, ¿no? Tanto el eje de rotación, ¿vale? Que está inclinado unos 20 y algo grados, y sobre todo las mareas y los fluidos en la Tierra. Claro, pero vamos que ya dudo que desaparezca la luna. No, esto es ¿qué pasaría? Si no ¿Qué hubiese? pasaría? ¿Qué Hipótesis, pasaría? Exacto. Es verdad que hay que seguir estudiando los efectos que puede tener la Luna en la Tierra y también en los propios seres vivos, porque puede influir en algunos aspectos. Incluso hay físicos que intentan ver si afecta a nivel sanitario a las personas. No está mal estudiarlo, pero decir que nos va a cambiar totalmente nuestra personalidad, yo creo que es difícil de explicarlo a día de hoy. Pero bueno, seguiremos al tanto de esos posibles cambios. Ahora bien, el origen geológico de la Luna, yo creo que se ha estudiado y se manejan ciertas teorías, pero yo creo que eso en principio ya lo sabían los astronautas que han ido a la Luna, que han ido y han vuelto, y yo creo que también es importante hablar de este proyecto y cómo se inició esta carrera espacial. Entonces, Artemis 2, el nombre de Artemis como curiosidad, igual que el de el Apolo, que también ha sido bastante famoso, el Apolo 11, creo que era. Sí, con Neil Armstrong, por ejemplo, que es bastante famoso, y Buzz Aldrin, los primeros hombres que pisaron la Luna. Creo que también es importante decir que Apolo y Artemisa son dioses griegos. Apolo es el dios del sol, ya hemos dicho la importancia que tiene el sol para culturas como Mesopotamia, Egipto, para todo tipo de culturas, desde China, África, América, el sol era el origen de la vida. ¿Vale? Pues la hermana gemela de Apolo era Artemisa, la diosa de la caza, que siempre se le suele representar en el arte pues con
con flechas, con un arco, lanzando flechas para cazar, y también se le relaciona con la luna. Entonces esa es la razón por la cual le han puesto el nombre, y hay que pensar cuál es el origen de esta carrera espacial. Era un amor por el ámbito científico, tecnológico. Tenemos ganas de aportar dinero para la ciencia, para el avance de la humanidad con solidaridad. Sí y no. Hablamos de la Guerra Fría. Hablamos de un momento donde la política era fundamental y había un choque bipolar en el mundo entre dos superpotencias que intentaban arrastrar al resto del planeta a una guerra que en principio no se llegó a desatar, pero sí hubo distintos puntos calientes en distintos momentos de la Guerra Fría, entre 1947, que más o menos ha terminado la Segunda Guerra Mundial en el 45, y en el 47 es más o menos cuando se dice que pudo comenzar esa Guerra Fría, hasta que cayó la Unión Soviética en 1991, el muro de Berlín en el 89. La rivalidad militar está detrás, en buena medida, de este motivo. El desarrollo de armas nucleares creo que daba bastante miedo a esas potencias, y creo que a día de hoy lo sigue dando. Una posible guerra nuclear nos preocupa bastante a todos que se pueda producir por el nivel de destrucción que se podía producir. Venimos del 45, agosto del 45, Hiroshima, Nagasaki, destrucción absoluta, final de la Segunda Guerra Mundial en septiembre de 1945. La tecnología estadounidense iba por delante. Y hay que recordar también cómo se lanzaron esas bombas nucleares, pero cada vez poco a poco esas dos superpotencias, que eran la Unión Soviética, la actual Rusia, más extensa, y Estados Unidos, estaban rivalizando por controlar el ámbito militar. ¿Y qué más miedo nos puede dar que desde el espacio nos lancen cualquier cohete o una bomba atómica? Entonces, la Unión Soviética, que fue una de las ganadoras de la Segunda Guerra Mundial, invirtió toda su industria militar de la Segunda Guerra Mundial, la fue enfocando en desarrollar la tecnología militar, pero también espacial. Esa es la razón por la cual los soviéticos lideraron la carrera espacial desde 1957 a 1961. No voy a citar muchísimos ejemplos, sino los fundamentales. Igual recordáis el Mundial de Rusia que hubo hace relativamente poco. Había un símbolo que representaban continuamente. Sí, el Sputnik. El Sputnik. El Sputnik, el primer satélite artificial, eso es importante, frente a la Luna, que es un satélite natural de la historia. Un pequeño balón con antenas que a través de frecuencias de radio pues anunció al mundo que el espacio era alcanzable. Rusia gana a Estados Unidos. Luego también hay que recordar que en ese mismo año está Laika, nuestra querida perra, la pobre perrita, que fue lanzada al espacio y fue el primer ser vivo en orbitar la Tierra a bordo del Sputnik 2, que lamentablemente pues no había tecnología de retorno y pues murió en órbita. Bueno, ha habido muchas catástrofes y también ha muerto muchos astronautas por esa razón. Podríamos hablar también de que fue la primera nación que mandó a la primera mujer al espacio también. Hablamos también de que en 1961 Yuri Gagarin también fue un hito definitivo en esta época, porque se convirtió en el primer ser humano en viajar al espacio y orbitar la Tierra. Fundamental. La Tierra, de hecho, él decía que la Tierra es azul, fue la frase famosa, y es precisamente porque hay que recordar que dentro de la corteza terrestre el 70% aproximadamente es agua. Claro. Frente a ese 30% que es más corteza continental. Más terrestre. Exacto. Pues nada, Estados Unidos ya dijo hasta aquí. No puede ser. No puede ser que este desarrollo tecnológico nos pueda amenazar a nivel militar, pero también como hegemonía económica, y también sea una referencia política y cultural. Hay que invertir y hay que ganar la carrera espacial. En el 62 se pusieron manos a la obra. Primer estadounidense en orbitar la Tierra, con el programa Mercury. Luego en el 65 es verdad que el soviético Leonov sale de su nave por primera vez,
seguido meses después del estadounidense. Y luego llegó el momento clave, que fue en 1969, año fundamental para la carrera espacial. El Apolo 11 llega a la Luna y Armstrong deja la huella más famosa de la historia diciendo un pequeño paso para el hombre y un gran salto para la humanidad. Una frase de marketing perfecta, porque es una Totalmente. forma de decir que un pequeño gesto de un hombre, un pequeño gesto de sacrificio individual puede aportar logros increíbles para toda la sociedad, para todo el mundo, para nuestra especie. Relacionando Estados Unidos y su simbología en todo ese proyecto espacial con un modelo de éxito político, económico, social, cultural, que dejaba claro quién iba en la delantera en esa Guerra Fría. La repercusión, claro, de eso. Totalmente. Y también es interesante, pero nos podríamos extender y creo que lo podríamos dejar también para otro podcast, que los momentos de tensión que coinciden con la Guerra Fría se plasman de alguna forma en la carrera espacial y que también han funcionado como una forma de marketing que de hecho podemos ver también en la actualidad con este proyecto, que tiene parte científica, pero eso no significa que no se quiera dar una imagen frente a naciones como China, India, Rusia, que están intentando llevar la delantera, o la Agencia Espacial Europea, que también podríamos hablar de ella, lanzar el mensaje de que Estados Unidos sigue a la vanguardia, sigue por delante. Entonces, ha habido momentos de tensión entre Estados Unidos y Rusia, momentos de picos de tensión, otras veces que se ha estabilizado y otras veces que ha caído hasta la destrucción de la Unión Soviética. También es cierto que en la década de los 70, ya hemos terminado 1969, Armstrong llega a la Luna, ¿vale? Apolo 11, y empieza la década de los 70 hasta 2011, la era de las estaciones y de los transbordadores. Tenemos en el 71 a Salyut 1, donde la URSS lanza la primera estación espacial, que son fundamentales para observar el planeta. Es decir, también a los espectadores que yo, por ejemplo, también realicé las prácticas en el Instituto Geográfico Nacional y estuve en el área de teledetección y estuvimos tratando imágenes de satélite, ¿vale? De alguna forma, y nosotros en la carrera lo hemos estudiado y en sistemas de información geográfica, la importancia que tiene tener buenos visores para poder analizar e interpretar la realidad desde todos los puntos de vista, físicos, humanos. Tenemos otros proyectos de la carrera espacial, como por ejemplo una nave estadounidense y una soviética que se acoplan por primera vez en órbita y los astronautas se dieron la mano, iniciando como una era de cooperación. Fue en el 1975, Apolo y Soyuz. Es las dos naves que terminan juntándose como una forma de fraternidad, ¿vale? En el 81, el transbordador espacial, Estados Unidos lanza el Columbia, el primer vehículo espacial reutilizable que se despegaba como un cohete y aterrizaba como un avión. Eso es muy interesante y de hecho luego podremos hablar de SpaceX y cómo están intentando abaratar el lanzamiento de cohetes al poder volver a traerlos a la Tierra y que evitar que sea una destrucción continuada puede ahorrar muchos costes. Luego es verdad que está la Estación Espacial Internacional en 1998, también es fundamental, y es el mayor proyecto científico de colaboración global que ha habido. Os he citado que en 2012 aparece SpaceX, Sí. ¿vale? Empresa de Elon Musk, dueño de Twitter, que ahora mismo la plataforma se llama X, Bueno, y de muchas cosas me parece a mí que también. y de Tesla y de muchas otras empresas que podríamos citar. Sí. Y es la primera entidad privada en enviar una nave, el Dragón, a la Estación Espacial Internacional, ¿vale? Y nada, tenemos en 2015 cohetes reutilizables, que es lo que os he citado, y ya por fin tenemos el programa Artemis, un esfuerzo internacional para volver a la Luna en esta década, y esta vez para establecer una base permanente y enviar a la primera mujer y la primera persona de color también a la Luna. Es el lugar más lejano al que ha llegado el ser humano. Y podríamos hablar también del aspecto militar,
pero yo creo que a los espectadores les interesa saber también qué aportaciones puede tener este proyecto. ¿Cuál es el Exacto. futuro? Yo creo que, sobre todo aquí en España, los medios de comunicación no le están dando la importancia relativa que tiene este proyecto. Que coincidió con Semana Santa. Da igual. Correcto. Bueno, la Semana Santa tiene mucho valor, cuidado que... Claro, la corona. Realmente, mucha gente dirá, ¿por qué han tenido que pasar más de 50 años para que el ser humano vuelva a la Tierra después A la de que en Luna. el 1969 el primer ser humano haya pisado la Tierra? O sea, Y- perdón, la Luna. Y luego, y otra de las preguntas que se está haciendo mucha gente también en las redes sociales es ¿por qué no han pisado ahora? Claro, o sea, hay mucha gente, ya entramos en tema de conspiranoia y tal, que dicen, no, es que todavía ahora, hoy en día en el 2026, la misión Artemis 2 no ha sido capaz de llegar a la Luna. ¿Cómo iba a ser capaz de llegar en el 1969? Es imposible, nos han tomado el pelo. Pues no. Ahí, para empezar, ha ido una cuestión muy clara, que es que en el 1969, como Eduardo ha dicho, tenemos, por así decir, el aterrizaje mediante una guerra espacial para, por así decir, para la foto, para decir Estados Unidos, sacárselo y decir yo aquí soy el mejor y soy capaz de llevar un humano a la Luna, pero realmente en estos años no se le ha encontrado, o más bien no hemos sido capaces de encontrar un efecto práctico a poder explotar, por así decir, la Luna, los recursos que hay dentro de ella. Y esto, que es lo más importante que realmente tiene esta misión, digamos que está buscando cómo poder explotar la Luna y cómo poder hacer la Luna como, digamos, que un intermediario para el objetivo principal, que es llegar el ser humano que llegue a Marte. Claro. ¿Vale? Y ahora mismo, obviamente, está en la actualidad porque la semana pasada la misión Artemis 2 es la que ha conseguido hacer el hito de llegar al punto más lejano que un ser humano nunca ha llegado en la historia, y ha conseguido aterrizar de forma exitosa en la Tierra otra vez, pero es que antes del Artemis 2 ha habido un Artemis 1. Y yo lo que voy a hacer es pues un repaso a toda la misión entera y el futuro que depara esa misión, ¿vale? Empezamos, como he dicho, en el Artemis 1, que fue la primera prueba de fuego de la viabilidad de este proyecto, que se lanzó el 16 de noviembre del año 2022 y que fue una misión de 25 días sin ningún tipo de tripulación. El objetivo era verificar que el cohete SLS, el cual es el más potente del mundo en este momento, y la cápsula Orión, pues eran totalmente seguros para el ser humano. En esta misión, pues la nave Orión viajó más lejos que ninguna otra nave diseñada por un ser humano ha viajado, entrando en una órbita retrógrada distante alrededor de la Luna y volviendo. Lo mismo que ha hecho el Artemis 2, pero sin humanos. Pero sin humanos, vamos. Exacto. Lo que tenemos la semana pasada, el proyecto Artemis 2, el cual mencionaba, digamos que hemos culminado una serie de hitos muy interesantes, muy históricos, los cuales yo creo que en España lo estamos pasando bastante de alto, como que se incluye a la primera mujer, la cual se llama Cristina Koch, y al primer astronauta de color, llamado Victor Glover, que salen de la órbita baja terrestre. ¿Qué quiere decir la órbita baja terrestre? Como bien comentó Edu, tenemos una estación espacial internacional, la ISS. ¿Qué pasa? Esa estación espacial está en la órbita baja terrestre, digamos que no sale al espacio exterior como tal, o sea, está en el espacio, pero siempre orbitando alrededor de la Tierra. La misión Artemis, lo que ha conseguido es, obviamente, al tener que ir hacia la Luna, pues conseguimos que tenemos a la primera mujer en salir de la órbita baja terrestre y a la primera persona de color, ¿vale? ¿Es lo que se llama en espacio profundo? Exacto, sí. Ya fuera de la influencia gravitatoria, por así decir, de la Tierra. La importancia que ha tenido esta misión es que al final se han probado todos los sistemas de soporte vital, tales como el oxígeno, el reciclaje de agua, con los humanos realmente a bordo, y que todo ha salido pues a la perfección, digamos. ¿El porqué de esto? Pues a diferencia de lo que he dicho yo antes, de los años 60, lo que el proyecto Artemis tiene es, lo primero, establecer una misión de ciencia en el polo sur de la Luna, el cual es una zona inexplorada, únicamente, que también me parece una cosa que le hemos dado muy poca importancia, básicamente porque lo ha hecho China, que China ya ha explorado el polo, digamos que la zona Claro, eso era lo que... oscura. Es que Ahora ya lo China... comentarás.
Claro, es que China ya ha estado, está ahora mismo en la cara oculta de la Exacto. Luna. Tiene un robot que lleva recogiendo datos desde el año 2019. Entonces, un robot que lo llaman Chang'e E4. Entonces, desde el 2019 ya llevan recogiendo datos desde de la cara oculta Exacto. de la Luna. O sea, Se han quedado las tierras ya. es que, claro, ¿qué estará haciendo China que aún que no conocemos? Pues Vamos. digamos que en el polo sur de la Luna hay una gran cantidad de reservas de agua congeladas. Esto que le llaman también el aeroespacial. ¿Qué pasa si una potencia, por así decir, llega ahí? Pues que puede tener acceso a oxígeno e hidrógeno. Recordemos que el hidrógeno es clave para el combustible de las naves espaciales. Claro. Entonces, con este proyecto se busca también tener una especie de economía lunar en la que se busca crear un mercado donde empresas también privadas tipo SpaceX, Blue Origin o incluso Nokia den servicios de carga y comunicaciones hacia la Tierra, desde y hacia la Tierra. Y obviamente lo más importante, que es lo que a mí me parece que es impresionante y lo que me llena de... digamos que de felicidad, es que... De orgullo y satisfacción. Básicamente, O sea. es que esto es un entrenamiento realmente para lo más importante en la historia de la humanidad, que es llegar hacia Marte. Exacto. Que digamos que la Luna es como el patio de juegos donde se aprendería a crear colonias permanentes, todo tipo de problemas que tendríamos fuera de la Tierra, pues digamos que la Luna sería un campo de entrenamiento para perfeccionar el modelo de vida y poder instaurarlo en futuras colonias que lleguen a Marte. Pero llegar a Marte, ¿pero para qué? Sería como un Pues para trampolín. vivirlo igual que aquí. Un Exacto. trampolín para Marte. ¿Pero para qué? Y- ¿Para vivir igual que aquí en y Marte? hablando- No, igual no, peor, no hay ni siquiera oxígeno. Claro, es que... No, pero date cuenta que el ser humano desde sus inicios siempre ha sido un explorador por naturaleza y nos gusta colonizar y explorar pues nuevas tierras. Ya, Al final, pero- la Tierra ya la tenemos explorada, pues nos toca... el No, no la espacio. tenemos explorada. La tenemos... Y resaltar, la tenemos un tanto descuidada. Descuidada, gracias. Primero claro. tenemos que cuidar nuestro planeta también para no destruir otros. Es que claro. Pero es cierto que buscar un plan B, empezar a conocer cómo funciona el universo yendo y desplazándonos a otros planetas o incluso en algún momento poder encontrar alguno con vida, puede ser una opción ante posibles desastres naturales, que es un tema que es recurrente y que suele suceder Vale. en la Tierra. Entonces, ya, disculparme, la frase de no hay planeta B, Ya podemos Ya estar igual. podemos decir, Exacto. ¿no? Y Vale. lo bonito de esta misión es que vale que ahora lleguemos a la misión, la que ha pasado ahora, la Artemis 2, pero es que aún quedan unas cuantas, que es lo bonito, que no es que se quede aquí, sino que tras la Sí. Artemis 2, el calendario realmente es muy ambicioso. Tenemos el Artemis 3, que está programado, dependiendo de lo que Para salga... establecer. El año que viene, ¿no? Exacto, está programado a finales del 2026 o principios del 2027, el Mm. cual será el primer alunizaje humano desde hace más de 50 años. Los astronautas bajarán en la Starship de SpaceX al polo sur lunar. Estarán allí cerca de una semana realizando caminatas espaciales y científicas. Después del Artemis 3 llegará la estación lunar Gateway, que se instalará con la Artemis 4 y la Artemis 5, en la que a partir del 2028 la NASA, junto a sus socios Europa, Japón y Canadá, empezarán a construir una mini estación espacial en la órbita lunar. Esta mini estación espacial pues servirá como una especie de puerto de transferencia entre las naves que lleguen desde la Tierra y las que aterricen en la superficie lunar. Digamos que los astronautas llegarán desde la Tierra a esa estación y de ahí bajarán a la Luna en naves reutilizables, las de SpaceX, digamos. Después de esto llegaría la Artemis 6. Todo esto, los años pueden variar dependiendo del Y siempre y éxito cuando... de futuras Exacto, de las misiones siempre y cuando funcione. anteriores. Claro, Exacto. claro. Por Artemis 6 en adelante lo que ya va a ser es una base permanente en la Luna. El objetivo final es lo que se llama el Artemis Base Camp, que sería un hábitat fijo en la superficie con un rover presurizado, como digamos que es como una Sí. autocaravana espacial en la que moverse dentro de la Luna, donde los astronautas puedan vivir y viajar por kilómetros. Y aparte de eso, pues ya se empezarían a generar plantas de extracción de recursos para fabricar combustible en la propia Luna, sin tener que depender ya de los recursos que tengamos en la Tierra. La organización que estás comentando no se aleja nada absolutamente de China, ¿eh? China también tiene un programa Exacto, sí, muy sí. muy China, buen para que os hagáis planificado. una idea, Sí.
finales de 2030, principios de 2031, también tiene ya pensado poner Sí, sí. el primer chino, digamos, que pise la superficie lunar. Sí, no, está bien. Y los Correcto. datos claves, para ya terminar de poner aquí el hype, digamos, es que en las próximas misiones veremos el debut de trajes espaciales de nueva generación diseñados por Axiom Space, que es una compañía ultrapuntera de trajes espaciales de la NASA, que son mucho más flexibles y resistentes al abrasivo polvo lunar llamado regolito, Así es, regolito. y que siempre ha sido el gran dolor de cabeza de los astronautas del Apolo. Sí, el regolito. Y básicamente, pues todo esto está siempre planeado de cara a una futura conquista de Marte, porque es mucho más fácil despegar naves desde la Luna, digamos porque no hay atmósfera, la gravedad es mucho menor, y es mucho más fácil que desde la Luna salgan naves hacia Marte que desde la propia Tierra. O sea que digamos que la idea es, desde la Tierra, crear una base permanente. Digamos, es que... Vamos a decir un aeropuerto. Sí, no, más que un aeropuerto, una colonia. No os hacéis Un una transbordo. idea... Por llamarlo Es así, como hacer un un transbordo. puerto. No nos Un podemos hacer una puerto. idea de, yo que sé, un día de luna llena, estar desde nuestras casas o desde cualquier sitio mirando a la luna y pensando, es que hay gente viviendo ahí permanentemente en la luna. Es una cosa que... Yo no tengo muy claro si eso lo vamos a ver nosotros, pero bueno. Sí, está. En principio, mediados de la década de los 30 debería ser una realidad. Y No que, creo que es muy y que no es pronto. lo mismo Bueno. desplazarte a la Luna, que tardas cuestión de días, Exacto. que ir a Marte, donde puedes estar, creo que eran entre 8 o 9 9 meses. meses, Ujú. un año, dependiendo de también cómo orbite el planeta, de si hay cualquier tipo de incidencia, cualquier tipo de Claro. problema. Y los retos también que plantea. La atmósfera de la Tierra es muy perjudicial si queremos lanzar cohetes frente a la Luna, que por eso puede funcionar como un auténtico trampolín. a Claro, lo que Marte. pasa que es que hasta que sean capaces de crear toda esa infraestructura, es que no van a tardar 30, 40, 50 años mínimo. O sea, me parece... Y- Ahora están investigando. Luego, claro, investigando, cogiendo materiales y luego ver un poco o sea, cómo el ser humano se puede adaptar a la zona para poder crear esos Sí, pero digamos que ahí, campamentos. en esos experimentos ya están viviendo ahí. O sea, ya es Claro. una realidad. Claro, una realidad, pero de ahí ya a toda esa infraestructura hecha para ya poder dar el salto a Sí, Marte, obvio. eso Eso ya son muchos es... años, eso es verdad. Eso es que eso lo veo ahora mismo película Los Guardianes de la Galaxia. Y también es un auténtico reto porque implica gastar o invertir, si queremos Sí, decir, claro, sí. billones de dólares para intentar llevar a buen puerto este tipo de proyectos espaciales que no siempre se producen, que hay veces que se retrasan y pues hay personas que con buena coherencia pueden pensar que ese dinero podría ir destinado a otros aspectos, que no Ahí- es una idea romántica como tienen de conocer el espacio, pero en principio los estudios avalan que por cada dólar que se invierte se recupera en inversión con tecnología también que se desarrolla, se recupera el triple del dinero que se ha podido gastar. Entonces, yo creo que con el desarrollo tecnológico, científico, es cierto que se pueden encontrar nuevos trabajos, nuevas oportunidades y recuperar ese beneficio. Ahí hay una gran diferencia con China, porque China sí que es verdad que independientemente de que cambie el gobierno, siempre invierte cantidades muy interesantes, económicas, y siempre tiene una planificación mucho más organizada para lo que es bueno, pues todas sus misiones espaciales, más que Estados Unidos, porque Estados Unidos también depende mucho de el ámbito privado, las inversiones privadas, y que también los cambios de gobierno también pueden hacer que esas inversiones se tambaleen un poco. Sí. Que no es lo mismo que China. Hay Entonces ayuda público-privada, creo. sí, en pero- cambio en China no, en China lo tienen ellos mucho más organizado Es y cierto. siempre desde el... Pero de todas formas la NASA por lo menos sí que igual que la ESA intenta funcionar también a través de proyectos de décadas, Sí. muy bien planificados, pero obviamente si cambia la inversión le puede afectar de una forma considerable. Totalmente. Y otros efectos que pueda tener la carrera espacial en el futuro, algún aspecto más que quiera resaltarnos, porque hay un aspecto que creo que le puede preocupar bastante a los oyentes, y es si todo se hace por amor al arte, amor a la ciencia,
si todo tiene una finalidad hermosa. Es cierto que hay un interés económico detrás. Es una forma también de obtener recursos, porque al final, ¿a quién pertenece el espacio? Yo creo que al final es una carrera básicamente geoestratégica y es el primero que llegue, es el primero que conquista el espacio. Correcto. Entonces, los países están intentando luchar también por controlar nuevas tierras. Es una forma de neoimperialismo que puede haber a la hora de controlar otros territorios que hay en el universo con minerales que pueden ser fuentes estratégicas a nivel energético, pero también para la industria de esos países, de esas empresas que están interesadas. Y luego, esa tecnología también puede ser utilizada en contra de sus rivales, ¿vale? Por ejemplo, ya os he citado antes, cómo hemos pasado de las armas nucleares a vehículos espaciales, ¿vale? Hay que recordar que después, durante las guerras mundiales y después, se pusieron muy de moda utilizar misiles balísticos intercontinentales. Claro. ¿Vale? Entonces, de alguna forma, el Sputnik, que hemos citado antes, era un miedo también a que la URSS, lanzando su primer satélite en 1957, que lo hemos citado, pues generó pánico porque los rusos supieran utilizar esa ciencia y entendieran que pueden poner un satélite sobre Washington y que pudieran utilizar alguna bomba atómica. Luego también es interesante decir que los satélites también se han utilizado para el espionaje, es decir, como un teatro de operaciones militar. Espionaje, reconocimiento de tropas, en la guerra de Ucrania lo hemos visto, como bien sea a través de aviones o de satélites, se ha podido hacer un seguimiento de la movilidad de tropas, de carros de combate. De hecho, el GPS que utilizamos a día de hoy... Sí, es movimiento satelital, sí, está claro. Pues el origen del GPS que tanto nos ayuda a nivel de negocios en nuestro día a día cotidiano, está creado por el Departamento de Defensa de Estados Unidos, con una finalidad también militar, para guiar misiles con precisión milimétrica y coordinar tropas en el terreno. Hay comunicaciones estratégicas que puede servir, detención de lanzamientos, ¿vale? Es decir, que si se lanza cualquier misil desde otro país, pues haya sensores infrarrojos que los detecten y se pueda actuar también con tiempo. Luego, por ejemplo, ese miedo, durante el periodo que estuvo el presidente Reagan, comenzó un término que igual os sonará, que es Star Wars. No sé. ¿Vale? La guerra de las galaxias, que de alguna forma, o la guerra de las estrellas de alguna forma, la relacionamos con la saga de películas tan famosas de George Lucas, que en la década de los 70 empezó a gestarse hasta el siglo XXI, que es fundamental. Al final, esa propaganda, ese poder blando que vivimos en la actualidad, nos ha hecho soñar con cómo podemos ser en el futuro. Habrá vida en otros planetas. Hay personas similares a nosotros, más inteligentes, menos. ¿Qué tipo de seres vivos, de animales nos podemos encontrar? Pues en el periodo de la guerra que hubo con Ronald Reagan en la década de los 80, hubo políticas por parte del Estado para intentar defenderse, crear un escudo espacial ante satélites soviéticos. Y, por ejemplo, hoy tenemos, y finalizo con este apartado que es interesante, tenemos el Space Force, y es toda aquella sección dentro del ámbito militar de todos los ejércitos donde hemos pasado de darle importancia al ejército de tierra, de mar, de aire, y se están creando facciones donde hay un ejército espacial, donde cada vez se están intentando hacer maniobras más controladas, desarrollar armas antimisiles, darle mucha importancia a la guerra electrónica, ¿vale? Para, por ejemplo, si están utilizando el GPS en Rusia, que Rusia pueda dejar inutilizables esos satélites norteamericanos. Entonces, bueno, el resumen de todo esto, como sí, puede perdona estar... que te interrumpa, pero Sí. sin ir más lejos, en España, hace no muchos años, se le cambió el nombre a una de las ramas del ejército, que tenemos el ejército de tierra, el de mar, y tenemos una rama que es el ejército del aire y del espacio. A eso me refiero. Sí. Claro.
Por lo tanto, yo creo que hemos tocado prácticamente todos los puntos. Hemos hablado de ciencia, hemos hablado de geología, hemos hablado también, por ejemplo, de la historia de la carrera espacial, de la política, del impacto económico que puede tener, de la rivalidad entre potencias, de la guerra cultural que hay sobre quién de verdad está ganando el relato, una campaña de marketing importante, y también el ámbito militar. Entonces, nos gustaría también que nuestros oyentes o aquellos que nos están viendo tanto en YouTube o nos están escuchando en Spotify, pues simplemente que opinen, que pongan en comentarios cuál creen que va a ser el futuro de la carrera espacial, qué aportaciones puede tener, si creéis si creen que va a servir a largo plazo, si va a permitir un desarrollo de la humanidad, si puede haber vida en otros planetas, que ya sería otro tema para otro podcast. Y bueno, yo creo que podemos salir con una lectura optimista y positiva de los logros que está consiguiendo también la humanidad. Ojalá que sea más a través de la cooperación entre naciones, pero bueno, la rivalidad existe y al final esperemos que tenga efectos positivos en nuestra especie. Así que Un yo creo que un aplauso, ¿no? Venga.